Hola, bienvenido a esta clase de finanzas personales donde veremos las claves de cómo administrar tu dinero. Recuerda que al finalizarla puedes ingresar a www.fintu.com y realizar tu diagnóstico completamente gratis para que descubras cómo está tu situación actual y cómo mejorar tu vida financiera y crediticia. Muchísimas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de asistir a este tipo de talleres o capacitaciones. Hoy vamos a hablar mucho de las finanzas personales, de pronto ahí un poco hablando de crédito, un poco de proyección, de proyecciones financieras. El curso va a ser un poco teórico-práctico. Al inicio vamos a hablar que ojalá pues se convierta más que en un taller, en una charla donde podamos interactuar. Si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de preguntarme en el momento que sea y que sea pues como una charla entre todos. Entonces, bueno. Me quiero presentar, yo soy Ángela Arias, yo soy administradora financiera y creadora de una plataforma que se llama Fintu. Fintu es una plataforma que nace desde el corazón, pero creada con la cabeza y nace con el propósito de ayudar a las personas a mejorar sus finanzas y su vida crediticia. Porque resulta que yo descubrí que la mayoría de personas cercanas en Colombia, inclusive en Latinoamérica, según las estadísticas, hablan de un problema generalizado que tenemos y es el sobreendeudamiento. Y yo tengo 13 años de experiencia en el mundo financiero y crediticio, digamos que la terminología es fintech, finanzas a través de la tecnología, y he visto muy de cerca esta problemática. Y más que esos 13 años de experiencia que yo tengo en la academia, soy administradora financiera, digamos que también vengo a hablarles desde la experiencia. Yo tengo 13 años de experiencia en lo que les cuento, pero tengo 10 o más años de experiencia manejando de una manera muy mala mis finanzas. Yo hice durante un tiempo todo lo que no se podía hacer. Me gastaba más de lo que me ganaba. Yo no ahorraba. Si hacía algo, invertía, pero invertía absolutamente mal e invertía como no debía invertir. Donde me decían que daban unas rentabilidades exorbitantes, ahí estaba yo. Y producto de eso, por no haber estudiado, por no haberme educado, por no escuchar y por vivir de manera desinformada, perdí en 4 años más de 200 millones de pesos. Entonces digamos que eso hizo de alguna manera que yo dijera, venga, pues organizémonos, y siendo administradora financiera estaba haciendo estas prácticas y no muy lejos de mí está muchísima gente donde de verdad hay un problema generalizado y es que la gente no le alcanza la plata. Ustedes le preguntan, vámonos, hoy es 14, vámonos a comer algo allí. No, espere que pagan. No, es un ejemplo. Hoy es, no sé, en el caso hipotético si nos pagan el 15, ¿verdad? Entonces, vámonos a tomar algo. No, es que si me presta porque no me han pagado, ¿verdad? Es más o menos lo que la gente dice. No se preparan para una emergencia y definitivamente cuando pues, las emergencias no dan espera, y las emergencias siempre suceden. Siempre alguien se enferma, siempre una llanta se estalla del carro, siempre sucede algo. ¿Y de dónde tenemos que agarrar para cubrirlas? De la deuda. Y la deuda es muy cara. Y la deuda, digamos, mal manejada, lleva a un ciclo, pues, que ya vamos a hablar de él. Entonces, básicamente, pues de esto se trata, pues esta charla es más como hablar un poco sobre finanzas personales, las finanzas personales son, digamos, la forma de cómo administramos nosotros el dinero de una manera pues más eficiente. Cuáles son los ingresos que tenemos, si esos ingresos están diversificados, cada cuánto nos lo pagan, con qué periodicidad, en qué los empleamos, cómo nos gastamos la plata que nos gastamos, etcétera. Entonces, básicamente vamos a hablar del tema y como les contaba ahorita, vamos a hablar de un problema pues muy grave que es el sobreendeudamiento, y se da por un gasto definitivamente excesivo. La mayoría de personas se gastan más de lo que se ganan y generalmente es en un concepto que se llama ocio. La gente no piensa en mañana, no ahorra, no invierte y se está gastando más digamos como en ese rubro, y se endeudan muchísimo. Por eso es que no alcanzan a llegar a fin de mes. Pero yo pienso que hay una raíz
de este problema, y es la falta de educación financiera. Porque si bien a nosotros no nos enseñaron ni en el colegio ni en la universidad cómo debíamos, digamos que, utilizar el dinero, nosotros cuando crecemos tampoco nos esforzamos por aprenderlo. Y si lo aprendemos y compramos un curso, el 80% de las personas no terminan los cursos que compran. Entonces, finalmente, sí hay un desconocimiento financiero, y por ende son las decisiones pues que nosotros tomamos, y pues se ve como se ve pues la economía. Entonces, la economía personal. Entonces, también hay un tema que no podemos desconocer, y es la presión social. Y ahorita las redes sociales impulsan mucho a eso, ¿no? Entonces, si ella se fue de viaje, entonces yo también, entonces los outfits, las gafitas, todo de marca. Entonces eso lleva a un consumo, y la gente no tiene el dinero para hacerlo. ¿Y de dónde sacan? De la deuda, y se les vuelve un círculo vicioso, y al final se van a reventar. Esto nos habla del ciclo peligroso, que nuestro autor Robert Kiyosaki llamaba la carrera de la rata, donde nosotros trabajamos, pagamos, gastamos, nos endeudamos, trabajamos y continuamos en un ciclo, y nunca terminamos ese ciclo, y al final la deuda va a traer más deuda, porque finalmente una deuda nunca se debería cubrir con otra, y menos porque la deuda es costosa. Entonces ahí es donde está y obviamente tampoco podemos desconocer que el endeudamiento y esos problemas económicos que tenemos llevan a un problema muy grave, que es la salud física y la salud mental. La gente se enferma por problemas económicos, la gente se divorcia. La estadística habla de que el 80% de las parejas se divorcian más por dinero que por infidelidades. La gente le da ansiedad, le da depresión, no duermen, inclusive podemos llegar hasta temas, hemos escuchado personas que han llegado inclusive hasta el suicidio por deudas o por temas económicos. Entonces no es un problema menor. Entonces, qué rico que estén acá, qué rico que estemos pues revisando esto de fondo, y pues que tomemos acción. Bueno, como les contaba en un inicio, esto es una metodología teórica práctica, donde vamos a tener unas herramientas para mejorar nuestra relación con el dinero, y vamos a ver una administración del dinero en 8 pasos, de una manera súper fácil, súper sencilla, súper práctica, y nada de tecnicismos, porque la idea es que todos lo entendamos. Entonces, la idea es cómo se maneja el dinero eficazmente. ¿Qué hace que una persona que se gane lo que se gane viva más igual? Hay 2 personas que se ganan exactamente lo mismo. ¿Qué hace que una viva súper bien y otra no? Definitivamente es la forma de administrar el dinero. Entonces vamos a ver cómo se hace, y cómo se hace de una manera eficiente. Vamos a ver en una segunda instancia, ya en la práctica, un diagnóstico espectacular, que es de la plataforma que les contaba, que es Fintu, y vamos allí a ponerle algunos daticos, y al final esto nos va a arrojar una radiografía de cómo están nuestras finanzas personales, en nuestros gastos, en nuestras deudas, en nuestros ingresos, en nuestro patrimonio. Nos mide 7 aristas de las finanzas personales, y es muy bonito, porque no solamente te dice dónde estás y qué estás haciendo bien o mal, esas áreas de oportunidad que tienes, sino también cómo mejorarlas, ¿cierto? ¿Verdad? No solamente te dice aquí estás bien, aquí estás mal, pero cuál es el siguiente nivel y cómo mejorarlo. Entonces es una plataforma muy chévere, donde ya vamos a ver pues cómo en realidad cómo estamos. Y ya finalizamos con un presupuesto inteligente. Este presupuesto, digamos que ya sabiendo en el diagnóstico, ya vamos a ver dónde estamos parados, y ya con el presupuesto vamos a tener herramientas para saber para dónde vamos, ¿verdad? Porque cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces la idea es siempre saber dónde estamos, porque no me lo van a creer, pero la mayoría de personas no saben dónde están. Cuando hacemos un diagnóstico financiero, porque le he hecho a muchas personas mentorías financieras, diagnósticos, cuando hablamos de temas de ingresos, más o menos saben, pero cuando hablamos de en qué se gastan la plata, no saben. Y ese es el primer problema que se encuentra en el tema de educación financiera. Entonces, digamos que haciendo estos presupuestos, ahí sí ya nos vamos a dar cuenta qué presupuestamos, cuál es la realidad, y nos va a dar unas gráficas súper chéveres para tener un mejor relacionamiento con el dinero y prever esas emergencias de las que les hablaba ahorita.
Bueno, pero antes de entrar en materia, yo quiero que hablemos un poco de la mentalidad. Resulta que nosotros, nuestros pensamientos definitivamente, y no solamente aplica para finanzas, sino para todo en la vida, nosotros creamos realidades con nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, los pensamientos podemos decir que son la raíz de todos los resultados y pues obviamente como estamos hablando de finanzas, pues entonces lo enfocamos a los resultados financieros. Los pensamientos y las creencias, podemos decir que los pensamientos y las creencias generan unos resultados. Esos resultados pues están condicionados por esas creencias y por esos pensamientos. Entonces, para ponerles un ejemplo, una persona que su forma de manejar su dinero es gastar y inclusive lo dicen, es que la plata es ¿para qué? Para gastarla. Entonces, cuando se va para un centro comercial, aún sin tener dinero y ve una oferta, no puede dejarla pasar. ¿Y qué hace? Pues la compra, porque eso está en su pensamiento y en su sistema de creencias. ¿Perdona? No, pero yo te lo complemento. Sí, hay que salir, pero mira, hay que trabajarle precisamente a esa raíz de los problemas y es el pensamiento y la creencia. Porque miren que nosotros desde casa nos metieron muchas frases que de inocentes no tienen nada, que nos enseñaron y nosotros las repetimos como si fuéramos unos loritos y no sabemos que nuestro cerebro no tiene sentido del humor y de verdad eso es lo que finalmente nos va a arrojar un resultado. Por ejemplo, la gente dice que es mejor tener amigos que plata, por ejemplo. Porque no es mejor, porque no se puede tener amigos y no se puede tener plata, que el dinero es la raíz de todos los males, que el dinero hace a las personas malas. No, lo que pasa es que el dinero potencia a las personas. Si una persona es buena, ¿qué tanto hace con el dinero? Si una persona es mala y quiere potenciar su maldad, puede comprar armas, bueno, se pueden pasar muchas cosas, pero ahí el problema entonces no es el dinero, el problema es la integridad de las personas. Entonces miren que este tipo de creencias digamos que nosotros ni siquiera nos atrevemos a pensar lo que estoy diciendo tiene sentido, es real. Entonces yo les voy a dar un tip que a mí me funciona muy bien para eliminar las creencias, este tipo de creencias, y es cuando llegue a mí una creencia o una de esas frases que decían las abuelas, por ejemplo, es mejor tener amigos que plata, entonces es escuchármela, caer en la cuenta, digamos, hacerla consciente y preguntarme, ¿es real? O sea, ¿de verdad es mejor tener amigos que plata? ¿O dónde dice? ¿O por qué no se puede tener amigos y plata? Pues en el ejemplo del ese. Cuando ya uno hace, digamos, entra en razón y dice, no, eso pues no es como tan lógico, uno puede entrar a hacer como una resignificación de esa creencia y pensarla de una forma diferente. No, se puede tener amigos y se puede tener plata. Entonces, de verdad, yo sí les digo, parte de los problemas, sí, sabemos, es claro el problema de educación financiera que tenemos, ¿cierto? De la falta de educación financiera, pero este tema no es menor y la mentalidad lo es todo. Cuando uno tiene una mentalidad de pobreza, cuando uno tiene una mentalidad de gastar, cuando uno tiene una mentalidad de no me va a alcanzar, de carencia, eso, correcto. Usted es pobre y espere su salario para pagar. Correcto. Y eso finalmente, en eso vibramos, eso atraemos y al final ese es el resultado. Entonces, bueno, ese es supremamente importante. Listo, entonces voy ya entrando en materia, vamos a hablar de las claves para administrar el dinero. Y es que finalmente no se trata de cuánto dinero ganamos, ¿verdad? Sino que se trata al final de cuánto dinero nos queda. Yo les quiero poner un ejemplo y supongamos que Pedro y Juan son dos personas que trabajan en la misma empresa. Pedro se gana 8 millones de pesos y Juan se gana 4 millones de pesos, ¿verdad? Juan se gana la mitad de lo que se gana Pedro. Pero resulta que Pedro, toda la plata que llega, se la gasta. Él se va de viaje, él se va para fútbol, él se va de fiesta, él no ahorra, pues toda la plata se la gasta. Y al final de la historia, pues vive súper colgado, listo. Pero Juan, por el contrario, se gana 4 millones de pesos y de manera muy juiciosa empieza a ahorrar, inclusive ya está invirtiendo porque del ahorro se pasa a la inversión, ya más tarde hablamos del tema,
y empieza, digamos, a tener una dinámica donde tiene fondo de emergencia, donde maneja sus finanzas de una manera saludable. ¿Quién tiene más dinero? ¿Pedro o Juan? Entonces estamos de acuerdo que no es cuánto nos ganamos, sino cómo lo administramos y al final pues cuánto nos queda, porque finalmente lo que nos queda es con lo que vamos a trabajar pues para hacer el ahorro, la inversión y demás. Bueno, entonces la primera clave para administrar mejor el dinero es entender la situación, entender en dónde estamos parados, entender y conocer 3 puntos específicamente de las finanzas personales. El primero son los ingresos. Es raro que yo les diga, hay mucha gente que no sabe cuánto se gana, porque no sé si lo han escuchado de pronto, a mí me parecía ilógico, yo ven, pero ¿en serio no sabes cuánto te ganas? No, es que mira, que a mí me entra del papá del niño, a mí me entra de aquí un arriendo, la señora me da 300.000, pero a veces no, espere, yo hago la cuenta. Y se demoraban en pensar cuánta plata, no tenían en la cabeza algo tan sencillo como cuánto se ganaban. Y no solamente cuánto se ganan, sino de verdad cuándo les entran los pagos, cuándo deben salir los pagos, para que administren bien también los créditos, para que cuiden su nombre, para que digamos que todo fluya de una manera sana. Y pues no lejos de lo que les estoy contando están los gastos, que ese sí pues está, ahí sí yo les puedo decir que es un porcentaje muy grande. La gente no sabe en qué se gasta el dinero. No saben, en mis mentorías hemos tenido que cuando son de una manera detallada, porque dependiendo para qué son, o toca esperar o toca dedicarle una hora a que la persona se ponga a pensar cuánto se gasta en gastos personales, cuánto se gasta en gastos hormiga, en el ocio y sobre todo en los gastos hormiga, que a veces esos gastos hormiga ya es un hormigón, o sea, son los gastos inclusive más grandes, son más grandes que hasta los gastos básicos. Entonces hay que saberlo y de verdad eso es importante y eso nos da también una claridad de cuáles son nuestros gustos y por dónde hay fugas y dónde hay que trabajarlo. Entonces, importante dentro del presupuesto nosotros establecer y tener como una periodicidad de empezar a apuntar. Yo sé que nos da pereza, pero eso uno lo hace por 2-3 meses, eso nos marca una tendencia y con eso nosotros ya sabemos qué tipo de perfil somos, si estamos gastando mucho, si estamos comprando mucho, si estamos gastando mucho inclusive en arrendamiento. Hay unos porcentajes de en cuánto nos deberíamos gastar en alimentación, cuánto nos deberíamos gastar en arrendamiento y la gente no lo sabe, entonces es importante no pasarnos de ahí para vivir bien y tranquilos, porque es que al final de la historia es eso, es la tranquilidad. Esto nos quita el sueño. Es que me hace reír porque uno tiene unos gustos lujosos, pero tiene un salario. Un salario mínimo, ¿no? Es correcto. Yo tengo unos gastos muy finos, pero el sueldo no es lo fino. Pero te voy a contar, y a medida de que tú vayas ganando más, si no tienes una mentalidad adecuada, una mentalidad de ahorro, una mentalidad de cambiarlo, te la vas a gastar. Ustedes no han visto que muchas personas, uno las ve y se ganan no sé cuánto, y viven alcanzadas, pero los ascendieron o cambiaron de trabajo y ahorita se están ganando el doble y uno los vuelve a ver y están igual. Y el problema está en la mentalidad. Entonces a eso hay que ponerle mucho cuidado. Y las deudas. Las deudas son un tema súper importante. De esa vamos a hablar dentro de 10 días, creo que es nuestra próxima charla. Y es un tema muy bonito porque las deudas la gente las ve como algo muy malo, pero definitivamente no son ni buenas ni malas, son como uno las use. Hay personas que utilizan la deuda para apalancarse. Entonces yo, digamos, tomo un crédito a menos del 1% y hago un negocio que me da el 20%. O lo presto al 2%, entonces ya me gané un 1%. Entonces, cuando es para inversión, pero lamentablemente, y digamos que el sistema también lo provoca cuando nos entregan pues tantas tarjetas, la inmediatez, las redes sociales, los viajes, la gente piensa lamentablemente que tengo una tarjeta y que no tengo que pagarla. Entonces pues yo, pues para ser muy honesta, hace 8 años me fui para Dubái con un tarjetazo. Mañana miramos
Un grupo de amigas se iba y yo no, pues yo no tengo plata, pero ay, mañana miramos y un tarjetazo y me fui con ellas. Y así funciona, o sea, uno piensa, en Dubái terminé por un tarjetazo. La terminé de pagar la semana pasada. Mentira. Exacto, disfrutas 15 días y te demoras 3, 4 Mucho años tiempo en pagando eso. pagarlo. Era algo que no tenía presupuestado y de manera, si yo no tenía el dinero, pues no tenía cómo ir en ese momento. Se pasó sabroso, pero no debió haber sido de esa manera. Como les digo, terminé de pagar la semana pasada. Los que dicen, no, tranquila, después me paga. O tranquila, no se preocupe, después miramos. Pues es que después finalmente tengo que sacar la plata. O sea, ahora o dentro de 15 días o dentro de un mes. Correcto. Las tarjetas de crédito, eso hay que... Claro, eso lo matan a uno. son cupos, esos cupos rotativos, esas tarjetas para una persona que no sea responsable, empiezan, cuando menos piensan en las mentorías que Abre doy. un hueco para tapar el otro y se va llenando es así de... Total, y empiezan con deuda cara, por eso es que después se van y se endeudan con unos créditos carísimos, inclusive algunos con gotas, 10, 20%, hasta que ya se les sale de las manos y algunos hasta los amenazan. O sea, de verdad que este tema es muy peligroso y también hay un porcentaje saludable y de hecho hay unas deudas saludables, entonces dentro de 10 días, bueno, en la próxima sección vamos a ver qué son deudas buenas, qué son deudas malas, qué sí, qué no, cuáles son los porcentajes, cuál es el score, cuáles son las deudas y los porcentajes de acuerdo a mi perfil, porque es que las personas tampoco se saben endeudar, tampoco, y lo peor es que ni siquiera saben cuánto están pagando de la deuda. Cuando hacemos las mentorías bueno, pero ¿cuánto pagas? ¿A qué tasa tienes este crédito? No tengo idea. Y, bueno, ¿y cuánto has pagado? ¿Y qué plazo te queda? Hace como 1 año, 2 años, yo no sé hace cuánto tiempo. Bueno, y al final te prestaron 200 millones y ¿cuánto terminas pagando? No tengo ni idea. Y no saben que una casa la pagan 3 veces. Entonces que hay maneras de uno apalancarse, de comprar cosas, pero digamos con una buena proyección financiera, con una buena planeación y con un buen conocimiento. Buenas tardes. Bueno, entonces lo primero es entender la situación, donde estoy parado, y ahorita para eso nos va a ayudar el diagnóstico financiero. No le tengan miedo, ahorita dijiste, ay, no, en serio, eso es una cosa súper chévere. Lo segundo, lo segundo es que definitivamente tenemos que crear presupuestos y tampoco los hacemos. Tenemos que crear como esa guía financiera. Cuando yo me subo a mi carro y yo no sé para dónde voy, digamos porque no me sé la dirección, lo primero que hago es poner Waze. Yo necesito saber la ruta y el presupuesto nos la da, pero no, lamentablemente a las personas les llega el dinero, se lo gastan, no se dan cuenta en qué. Yo les quiero hacer una pregunta. Cuando yo me la hice, yo dije, oh por Dios, si ustedes hubiesen ahorrado el 10% del dinero que se ganan desde el momento que trabajaron, ¿cuánta plata tendrían hoy? No, yo también, yo estuve deprimida un tiempo, mentiras, no, es simplemente para tomar, digamos, acción. Y hay una frase de Warren Buffett que a mí me encanta, y él habla de inversión, yo no les voy a hablar de inversión, pero la frase sí la voy a tomar, y es que a él le preguntaban que cuándo era el mejor momento para invertir, y él dijo, el primer mejor momento para invertir fue hace 10 años, o 20, 15, no recuerdo. ¿Y cuál es el segundo mejor momento para invertir? Hoy. Entonces, aplica exactamente lo mismo. Si nosotros hubiésemos ahorrado ese 10% desde que arrancamos hace muchos años, seguramente ese 10% ni se hubiera sentido, nos lo gastamos en cosas que ni nos enteramos y no nos hubiera hecho falta, pero hoy nos hubiese hecho, pues no sé si millonarios, pero con una situación financiera completamente diferente. También con más disciplina, porque uno puede que ahorre, pero le resultó un viaje, uno de Dubái se lo gasta. Pero ser uno muy disciplinado, eso es lo que también le puede generar a uno, ¿cierto? Pues hay que, uno disciplinado y otro, digamos, que tener conocimiento. Digamos, hay gente que le da mucha pereza estudiar. Y de verdad que no enterarse sale más costoso. ¿Cuántas personas uno no sabe a qué tasas? No, es que yo no tengo para pagar un curso de 500.000. ¿Cuánto está pagando mensualmente por no saber eso? Y de verdad que es muchísimo más de lo que la gente no invierte. Entonces es uno, la disciplina, y dos, el conocimiento. Con esas dos armas, créeme que haces cosas maravillosas en cuanto a las finanzas. Bueno, ¿perdona? Para allá vamos, no.
Y es que lo más chévere de hoy es que no solamente nos vamos a quedar con esto que les estoy diciendo, sino que ya vamos a la práctica. Entonces, pero la idea pues es aplicarlo de aquí en adelante, ¿verdad? Bueno, lo siguiente es un fondo de emergencia. Dice la teoría que deberíamos tener ahorrados aproximadamente entre 3 y 6 meses de nuestro salario. Entonces, si me gano, si me gano 1 millón de pesos, pues debería tener entre 3 y 6 millones de pesos ahorrados. ¿Por qué? Porque las emergencias, ¿Cuánto tiempo? entre 3 y 6 meses dice pues la teoría que deberíamos tener. Claro, eso se ve reflejado en el fondo definitivo. Sí, pero mira que ya la gente encontró la manera de sacarlas, dice que es para arreglo de la vivienda, y mentiras que es para salir de deudas, para gastárselo, para 1000 cosas, y finalmente tampoco tienen cesantías. Bueno, entonces, y que la sacaran para rentar, porque finalmente allá no renta mucho, para invertirla o para ponerla en una cuenta de alto rendimiento que de pronto le rente más. Pero no, finalmente se la gastan, entonces pues sí, pues da un poquito de pesar. Entonces la idea sería tenerlo porque finalmente las emergencias no esperan. Si se enfermó el perro, hace poco a una niña le regalaron un gato, llevaba 1 año con él, pero la niña estaba muy enamorada, la niña se gana el salario mínimo. Se le enfermó el gato, 3 millones de pesos. ¿El gato? La cirugía y la cantidad de cosas que le hicieron, y ella se gana el mínimo, y ella le hizo lo que fuera, se los consiguió, no tenía tarjeta, ya arregla las uñas, ella no, o sea, ¿y qué hizo? Pues finalmente le tocó y lo está pagando, endeudarse, y con una deuda cara, porque la deuda no fue pues no proviene de un... Entonces, si hubiese tenido un fondo de emergencia, de pronto hubiese podido solucionar pues algo y no endeudarse. Bueno, eliminar deudas. Nosotros en la siguiente sección vamos a ver 3 formas de eliminar deudas de una manera más rápida. Y vamos a jugar un ratico con los números y vamos a ver en diferentes escenarios con tablas de amortización, haciendo abonitos pequeñitos, inteligentes a capital, cuánta plata nos podemos ahorrar. 20, 30 millones y ni siquiera nos damos cuenta, y es con plata que ni siquiera o sea, tampoco es tan difícil sacarla. Entonces vamos a ver tres estrategias: una, la de consolidación; otra, el método avalancha; y otro, el método bola de nieve. Pero por favor, no les voy a hablar de ella para que no se la pierdan dentro de 10 días, gracias. Bueno, la siguiente, que va a estar muy chévere, y de verdad que uno se gana un montón de intereses ahí haciéndolas. Y la siguiente, y no diría que es la más importante, aunque sí, la verdad es que sí, y es el ahorro, que después se convierte en una inversión. El ahorro, digamos que nos da esa posibilidad de andar, uno, más tranquilos, que hablábamos ahorita de la tranquilidad financiera; 2, nos permite estar abiertos para las posibilidades en el mercado de una inversión, pero ahora, un ahorro que esté generando rentabilidad y que por lo menos le esté ganando a la inflación. ¿Qué es eso de la inflación? Resulta que ustedes saben que cada año todos los productos se encarecen más, ¿verdad? Si tengo 100.000 pesos guardados debajo del colchón en mi casa desde el año pasado, si el año pasado ¿cuántas bolsas de leche hubiese podido comprar con 100.000 pesos? No sé, digamos que valga 1.000, son 100, me estoy inventando porque no sé cuánto vale una bolsa de leche. O digamos hace 3 años, ¿cuántas bolsas de leche puedo comprar hoy? Entonces ahí vemos que el dinero pierde valor en el tiempo, y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es guardar el dinero, mínimo que no pierda valor. La idea es que gane, ¿verdad? Pero mínimo que yo me pueda comprar las mismas bolsas de leche, que esperemos que no sea leche, ¿verdad? A no ser que sea que la vendamos. Entonces, que mínimo le gane a la inflación. O sea, entonces uno puede hablar, pues como para hablar de cifras así como redondeadas, la inflación podríamos estar hablando de un 6%, y nuestra rentabilidad anual, estoy hablando de tasas efectivas anuales, y la rentabilidad de algo debería estar por encima del 6 para yo decir, es rentable, lo meto acá. Hoy, hace muchos años, la rentabilidad de un CDT era del 5% efectivo anual, 4%, era muy bajita.
El año pasado, iniciando este año inclusive, teníamos rentabilidades de CDTs y de cuentas de alto rendimiento hasta del 12% efectivo anual, 12, 13. O sea, estamos hablando de un punto porcentual cada mes. Eso no lo da ni siquiera tener una vivienda. Sabemos que si tenemos una casa y la rentamos, más o menos eso da entre el punto 3 y el punto 6, porque hay que tener muchos factores en cuenta y es arreglarle a la vacancia. La vacancia es el tiempo en que dura desocupada la casa, los impuestos y un montón de cosas. Entonces, podríamos decir que una casa nos da entre el punto 3 y el punto 6. Y un CDT o una cuenta de alto rendimiento el año pasado, al inicio de este año, el 1%, o sea, mensual. Entonces miren que hay muchas formas de ahorrar, de invertir de manera segura, no como lo hacía yo, que yo estaba feliz. Me decían, venga, le doy el 5% y yo, hágale el 10%. Y yo, obvio, si a mí me van a dar más de esas rentabilidades, pues ya hay que entrar a analizar, venga, ¿qué están haciendo? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Y yo eso pues no lo medía, pero gracias a Dios de eso se aprende y pues aquí estamos. ¿También te pasó? A una amiga. Le pasó como 3 veces en la vida. Que en las pirámides, que las mandalas, no sé si alguien metió plata en las mandalas. No, eso mejor dicho, cosas que hace uno en la juventud, digámoslo de esa manera. No, mentiras, en la juventud no, por desconocimiento, y la realidad es esa. Bueno, lo siguiente, y digamos que aquí es donde empieza la verdadera vida financiera, y es redefinir y revisar las metas periódicamente. Entonces, nosotros deberíamos tener unas metas y unos objetivos de corto, mediano y largo plazo. La gente debería decir, este año, en enero si quiere, en diciembre, pues, cuando se esté comiendo las uvas, cuando quieran. Mire que la gente generalmente empieza, que quiere entrar al gimnasio, que quiere estudiar inglés, pero siempre como finalizando el año. Pero en febrero ya no en enero, en marzo ya se le olvidó. Pero nosotros sí deberíamos tener esos objetivos que sean de mediano, corto y largo plazo, obviamente que sean cumplibles, con presupuesto, y nosotros irlos midiendo. Y no solamente midiendo, sino también revisarlos y ajustarlos, porque la vida financiera de todos nosotros va cambiando en el tiempo. Hoy no tenemos la misma vida financiera que teníamos hace 5 años, y estoy segura que ni siquiera la que teníamos hace un año. Entonces, como todo cambia, siempre hay que entrar, analizar, evaluar. De pronto entró un dinero de más, de pronto tenemos un dinero de menos, de pronto alguien se enfermó y tocó pagar una cantidad de plata. Entonces, todo el tiempo hay que redefinir y hay que, dentro del presupuesto, marcar esa ruta. Y definitivamente aprender. Yo pienso que la mejor inversión que nosotros debemos hacer es a nosotros mismos, y siempre estar aprendiendo, aprendiendo de educación financiera, aprendiendo de lo que nosotros sabemos hacer para diversificar las fuentes de ingresos. Hay muchas cosas para hacer y nosotros no lo hacemos, pero uno de los rubros que deberíamos tener contemplados dentro de las finanzas personales es la educación. Entonces, pues nada, digamos que esos eran los 8 pasos que teníamos para el tema de las finanzas personales. Si uno las sigue al pie de la letra, de verdad, son cosas muy básicas, supremamente básicas, pero uno las hace y definitivamente la relación con el dinero cambia. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer el diagnóstico de Fintu, donde ahí vamos a tener una radiografía de cómo estamos con nuestras finanzas personales. Ingresa a www.fintu.com, donde podrás realizar tu diagnóstico financiero completamente gratis, para que descubras cuál es tu situación actual y cómo mejorar tu vida financiera y crediticia.